Sí, fue una reunión convocada de una mesa de trabajo, convocado por el congresista Jorge Montoya. Igual forma, él convocó al sindicato magisterial, convocó a la ministra de Educación, al ministro de Economía, al gobernador regional y a la directora regional de Educación de Piura, igual que otras organizaciones como el CIDES y el SUTACE. Pero, ¿qué se acordaron ahí? Bien, ¿cuál es el beneficio de ustedes? Los puntos de contemplación en la mesa de trabajo era el presupuesto en educación para que se atienda a más de 500 estudiantes que estamos ahorita solo en la región Piura sin estudiar, porque no encuentran vacante en las instituciones educativas. Hasta hace unos minutos, ahí tengo el mensaje de texto, en la provincia de Paita tenemos otra relación que nos están llamando y ya llevamos más de 12, 15 días de clases y esos niños están en la espera de que le den vacantes para poder estudiar. La Constitución Política en su artículo 17 establece que la educación es un derecho. Igual fue en la Ley de Educación, la 28044, pero lo tenemos de papeles, porque en el fondo no se viene cumpliendo y lamentablemente porque esta señora ministra no hace el trabajo estadístico real, ¿no? Y el ministro de Economía se niega a dar el presupuesto para atender ello. Para eso se suma el problema del agua, la luz, los servicios básicos para los colegios, que solamente lo tenemos para 2 meses. El resto se nos va a venir un colapso completamente total. La paralización de las instituciones educativas, ¿no? En cuanto a la reconstrucción por el cambio. Decir que hay presupuesto para construir colegios, no lo hay. Entonces, todo este malestar que tenemos en el tema de presupuesto, en derecho constitucional de los estudiantes, los mismos ministros están atentando contra ese derecho. Y aquí hago un llamado a la señora Dina Boluarte, que en lugar de usar relojes muy caros, andar usando de lujos, se baje al llano y vea cómo estamos el pueblo, ¿no? El pueblo estamos en extrema pobreza, el pueblo estamos en dificultad en educación y ellos, lamentablemente, el Ministerio de Educación no hay nada. Eso hemos contemplado ante el congresista Montoya y hemos solicitado la interpelación y censura de esos 2 ministros por incompetentes a la derecho constitucional. Si en Piura tenemos 500 estudiantes, imagínense ustedes las demás regiones del país, ¿no? Y por el otro lado tienes que en el pago de la deuda social no hay casi nada, solamente 200 millones de soles y se pone intransigente el Ministerio de Economía de disponer mayor presupuesto. El ascenso de escalas, ¿de qué sirvió que tengan ascenso los maestros que logren sus objetivos del puntaje si solamente limitan en las plazas? Igual que los nombramientos. Si a los maestros cumplieron con el tiempo de pasar la valla de la nota que les pusieron, pero no hay plazas para nombramientos. Entonces todo es un circo que está haciendo el Ministerio de Educación en complicidad del Ministerio de Economía. Aumentos salariales, ni para los activos, ni cesantes y jubilados. Los maestros jubilados con la justa 300, 400, 800 soles son sus sueldos. Están en completo abandono. Entonces, yo creemos que esto, si no dieran solución, a pesar que el almirante Montoya ya acaba de notificarlos al ministro de Economía y de Educación para empezar un proceso de interpelación, ¿no? Esa notificación responsabilizando, porque por último el Ministerio de Economía, el ministro no se hizo presente. O sea, eso demuestra que no tiene voluntad, interés del problema de la educación de nuestro país, ¿no? Y por el otro lado tenemos 150 aproximadamente trabajadores de repuestos judiciales del gobierno regional que desde enero, febrero y marzo no vienen cobrando ni un sol. Entonces sí afecta a la educación, porque esos niños deben ser matriculados, son padres de familia. Aquí hago un llamado al gobernador, dejarse de tanta tinteríos politiqueros. Aquí lo que se quiere es el derecho constitucional del trabajo. El que trabaja se le debe pagar. Ahora, viendo toda esta burocracia, Miguel, que hay, por ejemplo, en los congresistas, ¿cuánto dinero malgastamos en esta gente que no produce absolutamente nada? Comenzando por los congresistas. Todos han hecho la patería con la Presidenta de la República y no vemos aquí una posición contraria a ello. No vemos una posición que de repente los congresistas que reclamen o exijan. ¿Habrá algo de por medio? En lo que es referente a Piura,
aparte de incapaces, más bien todo lo contrario, relacionados en actos de corrupción. Están de rodillas a la corrupción Exacto. nacional. Ellos pretenden justificar y todavía están aplicando y aprobando leyes de volver a postular reelección a congresistas y la bicameral en el tema de la cuestión de senadores. Yo creo que hay que ser demasiado sinvergüenzas como estos 7 congresistas que tenemos de Piura, que es muy lamentable que el pueblo no despierte y definitivamente nos pongamos de pie. Aquí la primera semana de este mes que se viene de abril, vamos a hacer unas protestas con otras organizaciones sindicales y al pueblo en general. Verdaderamente aquí los padres de familia tienen que tomar conciencia. Se están jugando los derechos constitucionales de sus alumnos. Por aula tenemos 45, 50 y 60 alumnos por aula en cada sección. Es bien difícil con ese calor, aulas que han sido construidas para 30 alumnos. Entonces, esa es nuestra realidad objetiva de nuestra región. Vaya usted al colegio San Miguel, al Fátima, al Basadre, al Mariati, cualquier colegio, vas a encontrar una sobrepoblación. Es un fenómeno que se ha presentado como después del COVID. Muchos tenían sus alumnos en colegios particulares y por la deficiencia que algunos han muerto, sus familias, sus padres, otros la pobreza, los han puesto a escuelas públicas. Y también el crecimiento demográfico va en crecimiento, pero los presupuestos están paralizados casi. ¿No? Lo que sí ha habido un incremento en las bonificaciones y sueldos y burocracia de los grandes famosos congresistas corruptos, porque no tiene otra palabra que decirle esta situación, porque con su silencio es complicidad a lo que están sucediendo. Vean ustedes los 5 congresistas niños de Acción Popular, ¿no? O sea, es una red de organizaciones criminales que estafan, engañan, trafican y son parásitos de nuestra sociedad. No es otra situación que son los sicarios de la política de nuestro país. Por ese pueblo tenemos que ponernos de pie de luchar contra ese sistema económico neoliberal que son estos los sujetos que están dando a pie a que nuestro país se vaya al desborde en el tema de la educación peruana. Y por ello, esto en forma progresiva se va el proceso de privatización. Los padres de familia que ya están con esos problemas, ¿qué hacen? Ponerlo en colegios privados. Esa es la realidad que estamos en nuestro país. Hay que recordar aquí, Miguel, hay mucha gente que no tiene, la verdad, dinero para matricularlos en colegios particulares y vamos a dejar a estos niños sin estudiar. Ahora, ¿qué acciones van a tomar ustedes? ¿Dónde tienen que quejarse ya el ministro o la ministra de la Educación? Prácticamente no quiere saber nada con ellos, no le importa la educación. La señora presidenta con buenos relojes de $18,000 para arriba, que tranquilamente se puede asistir a diferentes aulas para que haya más aulas en estas instituciones y no estén estudiando, pues, como tú has dicho, ¿no?, apretados en un aula. Mira, una de las propuestas que hizo el almirante es eliminar las asesorías y consultorías en el Ministerio de Educación, Economía y los gobiernos regionales. Estos asesores, ¿qué están haciendo? Nada. Lo están llevando al despeñadero al gobernador, lo están llevando al despeñadero a los ministros y a la misma presidenta de la República. Son millones de soles que debe servir destinado para construcción de colegios o darle educación a los estudiantes. Y por el otro lado, definitivamente se vienen las censuras, pero no vamos a esperar ese nivel. La primera semana vamos a convocar la protesta directa al gobierno regional. En el mes de abril estamos, en este mes, este sábado, estamos convocando una asamblea virtual a nivel nacional y vamos a definir que para fines de abril se realice un paro preventivo a una huelga nacional indefinida. ¿Para cuándo? ¿Tiene una fecha? La huelga nacional indefinida se va a definir el día sábado, convocado a todo el magisterio, porque esa es la mejor democracia. El magisterio está cansado de toda esta corrupción, nepotismo, clientelaje y el abandono que tiene. Aparentemente que el maestro está bien pagado, pero es todo lo contrario. El maestro estamos completamente maltratados. Y si logramos objetivos, como siempre lo hemos hecho, es a través de las luchas. Y tenlo por seguro que esos 2 ministros se van a la calle. Y tenlo por seguro que si el pueblo y el magisterio nacional nos ponemos de pie,
cae la Dina Boluarte con todas esas lacras de congresistas que tenemos en el Perú. Lo malo que en el país, Miguel, solamente decimos, bueno, que se vaya el ministro, y se va el ministro, pero no hay un proceso de investigación, porque imagínense, en estos momentos, 12 días de clases que están perdiendo estos niños y que de repente puedan perder el año, ¿de quién es la responsabilidad? Directo de la ministra de Educación, pero quien pone al ministro de Educación son cargos políticos, es la presidenta de la República. Exacto. Y aquí los directores regionales, también ha participado la directora regional de Piura, agradecemos y felicitamos ese gesto, porque se puso al lado definitivamente de la defensa. Y eso es lo que debe valorar el gobernador, porque él era el llamado que vaya a Lima, él. No fue. Y envió a su administrador y envió a la jefa de presupuesto a participar, que me pareció bien la posición, pero lo que está mal son decisiones políticas que tienen que determinarse y son las cabezas que tienen que asumir la responsabilidad. Por lo tanto, después no se quejen que estamos en una huelga nacional indefinida, culpando a los maestros, descontándolos o acusándolos de terroristas. Pero ustedes han conversado con el gobernador regional, ya ha llegado a un entendimiento, ¿qué les ha propuesto, qué les han dicho en cuanto al sector de educación? Prácticamente casi nada. Como gobernador regional estamos casi en cero en ese proceso, solamente nos pone a sus funcionarios, pero los funcionarios no toman decisiones políticas. Quien toma la decisión política y se debe poner al lado del magisterio es el gobernador, que coja la prensa y denuncie estos actos, que exhorte, exija, que contribuya a la censura del ministro de Economía por no contribuir al presupuesto de educación. Esa clase de líderes queremos como gobernadores, no gobernadores que cuando venga doña Dina Boluarte ir y limpiarle sus polleras. No, yo creo que eso no son para una autoridad. Nuestra autoridad es en su momento que ha venido el ministro de Economía, viene doña Dina Boluarte a decirle el malestar que tenemos en la región Piura, a pesar que somos los primeros en aportaciones al tesoro público, tenemos que mendigar un presupuesto para que estudien nuestros estudiantes. Y todos conocemos que realmente han venido aquí cualquier cantidad de ministros, han hecho reuniones en Piura y prácticamente no hemos sacado nada en absoluto. ¿Qué hemos sacado? Más bien de pagarle sus pasajes en avión a esta persona, porque todos los gastos las paga el pueblo. Y sin embargo, no hay nada en absoluto que hayan apoyado a esta región Piura. Y las autoridades, los generalizo, aplauden a esa indecisión, a esa inoperancia, esa incapacidad de estos gobernantes que tenemos, específicamente de doña Dina Boluarte. Así es, y es por ello que nosotros estamos planificando estas medidas de fuerza, ¿no? Y con tendencia con todas las organizaciones sindicales, magisteriales y del pueblo, porque no queda otra cosa que estarnos en la calle para arrancarle nuestro derecho constitucional. Usted lo ha dicho, viene la presidenta, palmas para la presidenta, y solamente cierra fila con sus ayayeros, no permite la voz del pueblo que está en el exterior. Vienen los ministros por lo consiguiente, es por eso es que atropellan nuestros derechos. En cambio, en el caso de nuestras propuestas, vamos con objetividad agotando el artículo 28 de la Constitución Política del Perú, que es la política y el diálogo. Estamos cumpliendo en el Congreso, estamos cumpliendo con los ministros, que ellos, los ministros no den la cara, después son los únicos culpables de lo desgracia que estamos sucediendo. No queremos perder clases con nuestros estudiantes por tema de protestas o huelga, pero son los instrumentos constitucionales para hacer respetar los derechos justamente de los estudiantes. Tú vienes el Caliwarma, no viene funcionando como corresponde, ¿no? Es otros factores que vienen en problemas en el tema nacional. Pero vemos los grandes jugosos sueldos que tienen los ministros, los funcionarios, los congresistas, se pagan sus grandes bonos y prácticamente ellos creen que el pueblo peruano somos masoquistas, que tenemos que callarnos. Pues no, estamos simplemente agotando las vías para irnos a las calles, a las luchas como corresponde, para defender los derechos de la educación gratuita de los estudiantes, al igual que los derechos laborales de los maestros y el pueblo peruano. Ahora, con todas estas situaciones en educación, que siempre cuando vamos a apreciar a un candidato que viene por Piura, te viene a ofrecer primero educación y salud. Y sin embargo, estos son los que están descuidados a nivel nacional. En educación, que es tu rubro específicamente, las instituciones educativas en algunos casos están recién construyendo,
construyéndose, otros han sido abandonados. Estos niños tienen que alquilar en casas y ahí ser atendidos a través de la educación. Imagínense estar en esa tira y jale en estos momentos simplemente por la incapacidad, como hemos dicho, de aquellos que licitan una obra y prácticamente los dejan abandonadas. Mira, ¿cuál es el papel importante que ustedes tienen que emplear para, de alguna manera, haya pues una atención a estas instituciones educativas? Nosotros hemos gestionado ante los directores de UGELES, hemos denunciado a la Defensoría del Pueblo, a Contraloría, pero la Defensoría del Pueblo está además de Educación. Es el derecho, que tengan conocimiento, que son unos parásitos, que no sirven para nada, es cierto. Pero hemos gestionado, por ejemplo, tú tienes el colegio de la UPIS Bellarrica en Castilla, completamente abandonado. Las aulas, 2 aulas lo han hecho los mismos padres de familia. Imagínense. Los mismos padres han pagado un profesor en años anteriores. Hoy esperamos que le crean el colegio lo más pronto posible. Tienen los Libertadores. Hasta hoy recién empiezan 50 niños en los Libertadores de Castilla sus clases. Retrasados. Estaban sin estudiar porque no le daban el antojo de dar el anexo. Hemos insistido con la directora de UGEL de Piura y hemos logrado que dé el anexo de Cruz de Caña, que tiene 14 alumnos y acá tenían 50. Entonces un anexo que les sirva para poder cubrir. O sea, esa poca toma de decisión que tiene también los directores de UGELES, que le jalamos las orejas, que debe ser más práctico y ejecutivo en la toma de decisiones y no burocratizar, no hacer perder más de 12 días a estos estudiantes. Me llamaba su presidenta de la ZAPAFA, de las UPI, de los asentamientos humanos, como estos los Libertadores, llorando que esos 50 niños no tenían que estudiar. Imagínense. Por el otro lado, 5 alumnos en Bellarrica sin estudiar, primero y secundaria, porque todos los colegios le niegan sus derechos, y te lo enseño de aquí en mi, o sea, ahorita, hace unos minutos con el director de UGEL de Paita, una relación de niños que en el colegio Juan Pablo II le están negando el derecho, porque hay sobrepoblación, pero tienen que estudiar esos estudiantes. Esos niños, lógico. Ese es el factor que ya no viene ahora, el 2024. El año pasado dejaron de estudiar también miles de estudiantes a nivel nacional, y Piura no está ajeno a esta situación. Entonces es el momento que el gobernador va a ser denunciado, porque él es el responsable político en educación y en todos los sectores. En el tema de salud, un buen porcentaje estamos con dengue. Me incluyo en ello porque recién estoy saliendo del problema de esa enfermedad con dengue. Con el ministro y todos los demás, yo ya estaba con el problema del dengue. Y eso, tienes una secuencia en los colegios, todos no han sido fumigados. Exacto. En el pueblo no hay política de fumigación. Estos directores del sector de salud y ministerio de salud, ayer veía las noticias en los hospitales de salud, cómo le niegan las camas en tema de mafias, de corrupción. No hacían las licitaciones para poner a dedo las empresas y comprar colchones de mala vida. Los hospitales en completo abandono. Entonces, salud y educación están así por un origen que se llama la corrupción. Lamentablemente esa es nuestra realidad, y esa corrupción tenemos que erradicarlo desde abajo. Por ello que nosotros en su oportunidad denunciamos a todos los directores y funcionarios de las UGELES por el desvío de 200 millones de soles. 4 de ellos estuvieron en los penales, y hoy vamos a volver a continuar denunciando y hacemos el llamado a los maestros contratados, desocupados. Me llaman constantemente, me dicen, mire, tengo miedo, pero me están cobrando tanto para darme un contrato. O sea, la contratación docente debe revisarse, porque se está generando un clientelaje político y una mafia de cobrarle a los maestros para tener una fuente de trabajo. Eso no puede continuar en nuestro país. Queremos calidad educativa y queremos con transparencia los procesos de contratación y nombramiento. Esos son los famosos ley de reforma magisterial puesto por ese sistema que ha conllevado a la educación a bajar su calidad educativa y a perder nuestros derechos laborales y traer unas organizaciones criminales que se llama la corrupción en las instancias que empieza desde el Ministerio de Educación. La señora Flor Pablo, que fue ministra de Educación, en Piura puso su consultor, que era su esposo, ganando miles y miles de soles. Y hoy la premian como congresista y se da el lujo de hablar de meritocracia cuando no tiene el olor de una tiza. Eso es cruelmente malo de su parte, pero continúan ahí. Esa es la clase de congresistas que tenemos, y se dan el lujo que se creen de la pura intelectualidad en el tema de educación.
Yo creo que hago el llamado al pueblo en general, a los profesionales, a todas las organizaciones sindicales populares, especialmente a ustedes, padres de familia, a ponernos de pie en una marcha masiva para que sienta el dolor que siente el pueblo de nuestra región, nuestros niños, que muchos y miles de ellos están con dengue en el tema nacional, y Piura es uno de los principales en el abandono totalmente en la salud y en la educación. Es por ello que los sindicatos de salud, póngase de pie, vamos a coordinar con ellos y realmente luchar en forma conjunta contra estos presidenta de la República, que por desgracia lo tenemos por circunstancias de la vida política ahí, y no quiere salir en compañía del Congreso de la República, porque ya se debe convocar nuevas elecciones presidenciales y congresales lo más pronto posible, porque eso es lo más justo que pedimos el pueblo peruano. Claro, y esta señora ya debería de irse, o todo el Congreso también, pero aquí entre ellos, como dije, pues hay una situación de que, bueno, no se va la presidenta, no se van tampoco ellos, y entre ellos están protegiéndose, mientras que la población, imagínense quedar 50, 100, 200, 300 alumnos sin estudiar. Oiga, este es un delito. Entonces, frente a ese delito, ¿quién va a cumplir con todo ello? Los colegios abandonados, los colegios no tienen agua, hay colegios que tienen un compromiso que hay que pagar y no tienen dinero donde pagar. En este caso, el Ministerio de Economía se hace la vista gorda y pasan por desaparecido, no pagan este servicio. Entonces, ¿cómo es que vamos a decirle al niño o a los alumnos, señores, niños, lávense la mano si no tienen agua donde lavarse? Sí. Y a ese le agregas algunas instituciones que hemos ido personalmente a presentar con los mismos padres de familia, como es el caso de Defensoría del Pueblo. Yo te pido, señor Orrego, ponte al costado, renuncia por dignidad, porque tú de defensor del pueblo no tienes nada, eres defensor de los corruptos muchas veces, y eso debe investigarse, porque si viniera una huelga, ahí corres para descontar a los maestros, ahí sí corres, ¿no? A los colegios para que tenga unos procesos en contra del magisterio. Pero ahorita que te hemos ido a visitar, nos pones a tu personal administrativo, pero no vemos soluciones. Hasta el momento no han monitoreado una forma eficaz para que esos alumnos sean atendidos. El señor fiscal de prevención del delito, ¿a dónde estás? Es un delito constitucional que los estudiantes no estén estudiando, porque simplemente el director del colegio, el director del UGEL, el director de regionales y el ministro de Educación no se les antoja. Ellos no tienen la culpa que no hay vacantes. No hay vacantes porque hay sobrepoblación, le hemos indicado, porque hay pobreza. Es el reflejo de la pobreza extrema que estamos, y no podemos darnos el lujo de tenerlos en colegios privados. Eso sistemáticamente lo hace el Ministerio de Educación para que la población corra a la escuela privada y se inyecte más el proceso de privatización de educación. Por eso tú en el Perú, de los 480,000 maestros, más del 60% son contratados. Somos pocos los maestros nombrados, porque estamos en esos condicionamientos definitivamente de medidas específicas, distorsionando el derecho constitucional de lo que se llama el nombramiento del magisterio peruano. Y aquí hago un llamado también a los aspectos internacionales. El derecho a la educación no solamente lo figura en la Constitución Política del Perú, sino también lo garantiza los derechos internacionales y mundiales. No es posible que en Piura solamente tengamos un promedio de 500 estudiantes y a nivel nacional, pues las cifras estadísticas no la tenemos, pero supongo que debe estar superando más de los 5,000 estudiantes que no vienen estudiando por diferentes causas. Bien, Miguel, te agradezco bastante la gentileza. No sé si algo más tienes que agregar frente a esta marcha que están proponiendo, y que el día de sábado creo que van a llegar a un acuerdo para cuándo se va a programar esta marcha, porque cuando hay este tipo de protestas, marchas, también es afectada a la población, porque cierran calles, toman puentes, y eso realmente, mientras no hagas eso, no te hacen caso. Es otro de los temas, y lamentablemente aquel que tiene que por lo menos gritar y saber por qué va a gritar y quién tiene que escucharles. Claro, esperemos que tengan una respuesta positiva de parte del gobierno nacional. Nacional y regional. Y regional en este caso también. Efectivamente, los casos están claros. Primera semana de abril, protesta. A fines de abril, paro preventivo de 48 horas. Ya. Y si no tenemos una respuesta coherente de parte de los ministros, se determina la huelga nacional indefinida.
Y si nos vamos a la huelga nacional indefinida, es la caída de Dina Boluarte. Porque no será el sur, el pueblo. Es el centro y el norte del país que debemos tomar conciencia por qué esas autoridades deben irse. Exacto. Ese es el punto de bandera que vamos a coger. Que se vayan el Ejecutivo y el Legislativo y a elecciones presidenciales para atender esa problemática de educación, salud y los demás factores que estamos agotados. A pesar que tú votaste por Pedro Castillo, ¿no? Bueno, en esas coyunturas de situaciones que se presentaban en esperanza de un cambio, pero también he sido crítico cuando él ha sido presidente de la República para recuperar el 100% del CTS y el pago de la deuda. A pesar que luchaban juntos en Lima, ¿te acuerdas? A pesar que hemos estado juntos, hemos participado en muchas huelgas, en muchos paros, también hemos discrepado fuerte cuando él era dirigente y yo, después de siendo presidente, no nos hemos sujetado a ningún presidente de la República, aún siendo maestro o siendo camarada o lo que quieran llamarle. Claro, a eso pero voy. Nosotros somos un frente único como sindicato. Tiene de toda tendencia política y un sindicato que no se amarra con nadie. No nos amarramos con nadie. Eso es lo que nos permite estar al frente de las pantallas y decirle, exhortarle al magisterio, toma conciencia. No esperes que los dirigentes tomamos locales, hagamos protestas mientras tú estés buscando bien tranquilo en tu casa, esperando que te llegue el aumento o te paguen tu deuda social o tus demás beneficios sin hacer nada. La mejor enseñanza del alumno que le damos es siendo crítico, es siendo analítico, participativo, científicamente. Eso es el ejemplo moral que le damos. Dígame, pero ¿usted cree que Pedro Castillo dictó clases en un aula? Bueno, él tendrá que responder por su trabajo que realizó. Hay un gesto que también no puedo criticarlo en su 100%, hubieron puntos que favorecieron, hubo un compromiso, por ejemplo, que iba a elevar al 10% del Producto Bruto Interno, lamentablemente no había ningún incremento con pero lo pudo hacer. Lo pudo hacer. ¿Y por qué? Y por eso lo criticábamos. Lógico. Pudo poner el 100% del CTS, no lo hizo, y por eso lo criticamos. Pudo poner 1.200 millones de soles y no esperar que el Congreso lo ponga. Por eso lo criticábamos en su oportunidad. No era un tema partidario que lo criticaba, era un tema de lo que se nos venía. Pedro Castillo, en su situación que está, pero comparando a Fujimori, asesino, corrupto y ladrón, y ya tiene su libertad, yo creo que tampoco es justo. Que también quiere que lo dejen en libertad, Pedro Castillo. A Ollanta Humala, que está en libertad con los millones de soles que el mismo Vizcarra, empresa, el señor Vizcarra, más de 200.000 muertos. Fallecido, pero no quiere que continúen sus procesos penales a los demás socios del señor Alan García. ¿No? Entonces no ha sido Alan García solo, ha sido una organización ahí. Tú tienes a Toledo y tienes a todos los expresidentes. Todos los expresidentes tienen por ladrones. Así hay que decirles. Exacto. Porque eso es lo que fueron. Son no partidos políticos, son organizaciones criminales para robarle al pueblo peruano. Y hoy no podemos continuar soportando esa masacre con esta monigota que tenemos del presidente de la República. Y yo supongo que ustedes votaron por una izquierda que pensaba que esta izquierda iba a trabajar por la gente más humilde, ¿no es cierto? Sí, ese es cierto. Y también, no es que habla, la mayor parte del magisterio con una esperanza. Pero hoy vemos congresistas del bloque magisterial que están de rodillas a la derecha, que votaron para que vaquen a su propio presidente. ¿Dina está de rodillas ante la derecha? ¿Qué dices tú? Dina Boluarte. Dina no tiene, decía ser de izquierda, pero come con la derecha. ¿O con las dos manos? No, y ella juega al compás de intereses personales. A muchos de esos congresistas que tenemos dicen que ser de izquierda, y de izquierda no tienen nada, solamente el discurso para llegar al pueblo y robarse esos votos. O sea, el discurso mentiroso para conquistar a un pueblo. Nada más, porque en el Perú tú tienes otro partido, Patria Roja. Dice ser Partido Comunista del Perú. En mi situación, yo se lo digo públicamente, es una organización criminal para robarle al magisterio. A través de la derrama magisterial que se debe investigar. El maltrato. Últimamente le han robado a los maestros más de 1.700 cada uno. Descuentos indebidos que le hicieron. ¿En cuántos maestros? Recién ustedes están... han pasado 400 maestros. Imagínese. Por eso, ¿qué organización son para servir al magisterio? Esto no te sirven al magisterio.
Se dicen ser comunistas cuando les conviene, pero de ahí viven mejor que la derecha y son organizaciones para robar. Cuando quieren dicen ser de izquierda y cuando el otro viven con la derecha. Ambas partes, derecha, centro, izquierda, en el Perú enfrentamos una crisis política grande. Esa es la realidad. Se forman los partidos para llenarse de plata, tanto en lo local como alcaldes, como regionales y como nacionales. Pero no hay una constitución que refleje una sanción ejemplar. No tenemos un poder judicial que esté al servicio de la justicia, una fiscalía como doña señora que está en investigación, Patricia Benavides, que dan vergüenza, deben estar ya en las cárceles. Ahora, todas estas instituciones ya han perdido credibilidad, Miguel. No tenemos confianza, estamos el Perú huérfano en la justicia, en la educación, en la salud y en los demás sectores. Por eso invocamos al pueblo a ponernos de pie. No hay otra cosa, con aspecto pacífico. No vamos a salir a matar, ni mucho menos enfrentarnos a la policía ni a los militares. No es nuestra típica. A pesar que hemos sido víctimas, en la última protesta del mes de diciembre, por exigir nuestros sueldos, hemos sido reprimidos los maestros, no solamente con bombas, sino con golpes, y lo único que buscan buscar las cabezas. Sí hemos aguantado golpes, pero estoy aquí vivo, al frente del magisterio, pues no hay ningún temor, porque la violencia no lo genera el magisterio, lo genera las mismas represiones, haciendo obediencia a los corruptos de gobernantes que tenemos en el tema nacional. A veces son órdenes que se dan desde Lima, pues es uno que quede cumplir, ¿no es cierto? Sí. Esa es la verdad, amigo. Pero bueno, te agradezco bastante la gentileza de haber venido, Miguel, y bueno, pues esperemos que tengan eco a este llamado que están haciendo y por el amor de estos niños, que no se queden sin estudiar, señora ministra, señora presidenta Dina Boluarte, déjese tanto exhibiciones, tantos relojes Rolex, etcétera, pero bajemos al llano y conversemos con esta población que se puede quedar sin estudiar. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias y agradecerte la oportunidad de la tribuna pública que nos da, agradecer a Dios que nos da esa fortaleza de continuar defendiendo con dignidad al magisterio y al pueblo y especialmente a esos estudiantes que a diario vemos sus condiciones económicas, esos padres de familia que no tienen ni trabajo y tienen que hacer mil maravillas para comerse un plato de comida.